Saludos cordiales a todos los participantes del Congreso Nodos del Conocimiento. Mi nombre es Galo Vázquez y soy investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo y doctorando por la Universidad Complutense de Madrid en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Estaré pendiente de sus preguntas y dudas con respecto al tema de mi exposición. La presente investigación es una revisión bibliográfica que tiene como título La comedia negra cinematográfica y se encuentra dentro del nodo Otras líneas de trabajo, comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas. Y tiene como objetivo exponer los temas esenciales que se abordan en la comedia negra mediante una metodología teórico-descriptiva de autores relevantes que sitúan la discusión temática en términos como la reflexión sobre temas tabúes, anulación de la afirmación del sujeto, el absurdo del mundo, falta de poder, falta de percepción, frivolidad y dinero y el lado fatalista de la vida. Se han seleccionado 5 filmes clave en la historia del género cinematográfico que abarcan desde su inicio en los años 40 hasta finales del siglo XX. Entre ellas están Arsénico por compasión, estrenada en 1944, Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, en 1964, Harold and Maude, estrenada en 1971, El Gran Lebowski, estrenada en 1998, y Lock, Stock, estrenada en 1998. La comedia negra cinematográfica se remonta al teatro del absurdo, al teatro in your face y al teatro del gran guiñol, y a dramaturgos como Samuel Beckett. En literatura, los autores Barth, Pynchon, Burroughs, Southern, Don Levy y Heller crean historias desesperanzadas y de humor negro a finales de los años 50. En el cine, los antecedentes son la screwball comedy y la comedia sofisticada. En estas épocas, los productores cinematográficos ven un mercado para este tipo de comedia que se fundamenta en el humor negro y en el tratamiento humorístico de temas polémicos. Byron y Weiss afirman que la comedia negra cinematográfica nace aproximadamente en los años 40, con filmes que trabajan la muerte como algo divertido. Películas como Arsénico por compasión en el 44, Monsieur Verdoux en el 47, Ocho sentencias de muerte en el 49, The Lady Killers en el 55 y Pero ¿quién mató a Harry? También en el 55. En Estados Unidos, los directores de cine tienen influencia de la nueva ola francesa, de directores comprometidos con la innovación en el cine y la teoría del autor, como Jean-Luc Godard y François Truffaut. Quieren lograr el mismo resultado con sus películas, convertirse en autores, transgredir las reglas que plantean los estudios, lo que permite, según Thompson, una mayor permisividad al retratar el sexo y la violencia en pantalla, así como representaciones más críticas y vanguardistas de la guerra. En cuanto a su definición, la comedia negra es llamada actitud, tono o técnica que se acopla fácilmente a todo tipo de arte para mostrar el absurdo del mundo, la sociedad y la vida. La comedia negra es un subgénero de la comedia, en la que escritores y o guionistas abordan temas tabúes como la muerte, el asesinato, el suicidio, violencia de todo tipo, corrupción y crimen, que se reflejan como algunos de los principales lados oscuros de la vida. Conard señala que en la comedia negra, la trama comienza con un protagonista en crisis física o emocional, sin control sobre su vida y con una clara falta de poder. El personaje trata de cambiar esta situación, pero no mediante cualquier tipo de acción, dentro de lo moralmente aceptable, sino mediante acciones transgresoras. El conflicto tiene que ver con instituciones como la familia o la religión, o cualquier tipo de conflicto de tipo moral o que ataña a los tabúes. El amor no correspondido puede generar conflicto, aunque el protagonista lo confunde con lujuria, deseo y obscenidad. Entre los elementos claves de la narración está el antagonista, que conforme va avanzando el metraje se vuelve más y más peligroso, pues se da cuenta de que el protagonista quiere sustraer algo de él. Existe también la figura del aliado, un compañero del protagonista que señala lo absurdo de su accionar. Por lo general, aquella voz se ignora. El aliado tiene opción de ayudar con el plan, pero una vez que se involucra, en lugar de ayudar a la solución de los problemas, se convierte en una carga para el protagonista. Conard señala que por ello, a menudo el protagonista abandona a su aliado para poder llegar hasta el final. En ciertas películas también se utiliza el recurso de la voz en off, que ubica y contextualiza al espectador, a veces omnipresente y otras veces es la voz de un personaje que forma parte de la historia. El diálogo generalmente es incongruente y coloca al espectador en un punto de vista fuera de la historia, más objetivo, sobre todo cuando las situaciones están al límite.
El clímax se genera por la muerte de alguien o una muerte simbólica. Boitila y Petri señalan que la batalla climática destruirá el sistema al que el héroe se ha dirigido. En estas batallas, las personas pueden ser asesinadas, pueden volverse locas y las comunidades pueden ser destruidas. Blake acota que la trama de la comedia negra lleva a lugares en los cuales el espectador se pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y el desarrollo de la película es la exploración del resultado. Una figura que recorre a la comedia negra es el antihéroe. Para Sangro, el término antihéroe no se relaciona con el antagonista, sino que hace referencia a un personaje con unas cualidades particulares que le alejan de la consideración tradicional del arquetipo que reconocemos como poseedor de una conducta heroica. El antihéroe no tiene necesariamente un atractivo físico, como sí tiene el héroe. Tampoco busca justificaciones acordes a los planteamientos morales buenos, aunque no por ello se deslinda de la identificación con el público. Capello indica que la diferencia entre héroe y antihéroe radica en su impostación ante la vida. Un héroe se forma sin tener contradicciones y son justamente estas las que forman el concepto de antihéroe, en base a los defectos y virtudes. Es un personaje cercano a una persona común, disfuncional, sin muchas aspiraciones, y si las tiene, es incapaz de poder manejar esta situación como lo merece, inclinándose nuevamente al fracaso. El antihéroe es el hijo ilegítimo de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pues bajo estas consignas se modela al héroe como un iluminado de la razón y del progreso. Vamos a analizar las temáticas sobre las que atraviesa la comedia negra. La primera de ellas es la reflexión sobre temas tabúes. Boitila y Petri indican que la excelente comedia negra deja huella. Señala cómo nuestra sociedad adora falsamente un conjunto de sistemas, instituciones y valores. El conflicto central lucha por un cambio institucional. Los personajes de la comedia negra toman a los tabúes como comportamiento normal, se burlan de las disfuncionalidades de las instituciones, pues la disfunción es parte del mundo de la comedia negra y no necesariamente es algo que se resuelva al final. Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú se estrena en 1964, en una época álgida en la cual la Guerra Fría era un tema común, y adopta la comedia negra para retratarlo, pero de un modo oscuro. La frialdad de la guerra se retrata de un modo poco convencional, lo que incluso le granjeó problemas con la crítica y con el público, que lo veían como un tema tabú y no apto para su discusión desde la comedia. Harold and Maude tocan el tema del amor, pero lo transgreden al ser este enamoramiento de un joven y una anciana con una idea firme del suicidio. El tabú se rompe al no ser el hombre el de mayor edad y la mujer joven, sino al revés. La película se estrena en 1971 y este tal vez podría ser un tema normal para nuestra época, pero hay que tomar en cuenta el año en que se estrenó, por lo cual la discusión sobre estos temas aún no era nada abierta. Otro de los temas importantes de la comedia negra es la anulación de la afirmación del sujeto. Kerr, Kerr afirma que la comedia negra anula esta afirmación del sujeto. Trata de trabajar con la proposición de que ningún motivo es bueno y que a ningún hombre le gustaría engañarse a sí mismo para pensar que uno podría hacerlo. El Gran Lebowski es un ejemplo de personaje que no tiene un objetivo claro y se ve absorbido por las circunstancias. Él lo único que quiere es regresar a su vida normal, pero todo tipo de conflictos a su alrededor no lo dejan. En realidad, este es un personaje pasivo. El absurdo del mundo. Esta es una categoría fundamental en la comedia negra. Se puede ver en casi todas las películas de renombre del género y se encuentra tanto en circunstancias nimias como en grandes acontecimientos que modifican la historia y a los personajes. Lo que caracteriza a la comedia negra es su trivialidad impostada, pues de otra manera, los temas se hacen de difícil acceso para el público por lo crudos y oscuros que resultan. Además, acerca del absurdo del mundo, Goering manifiesta: el absurdo negro se presenta a través del caos de un universo desordenado y a través de los defectos de los hombres mortales. Hay conflictos y situaciones que se sortean con momentos incoherentes, situaciones inverosímiles y golpes aleatorios, una metáfora del caos del mundo. Lock y Stock es una película que trabaja sobre ello. Tras la pérdida de una apuesta, todo se enrevesa. La confusión es tal que la multiplicidad de personajes se salvan y mueren a cada instante, cambiando constantemente el curso de la historia. El Gran Lebowski muestra el absurdo en el mismo objetivo del protagonista, que es el recuperar una alfombra que dañaron unos sujetos al confundirlo con otra persona.
Arsénico por compasión encuentra su sinsentido en el asesinato. Dos ancianas matan a hombres de edad para evitarles el sufrimiento de la soledad, sin inmutarse y con la convicción de que actúan correctamente. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, tiene a un general con un ideario absurdo y pretende llevarse al mundo con él para destruir lo que él cree incorrecto. En cuanto a la falta de poder, Matrundola y O'Neill refieren que los protagonistas de la comedia negra suelen presentarse en crisis por falta de poder y al antagonista con el poder en sus manos. Los protagonistas, para lograr su objetivo, no actúan dentro de los códigos morales imperantes, sino que utilizan acciones transgresoras y cuando lo hacen movilizan la historia hacia adelante. La muerte, el sexo y el poder crean la clásica triada de la comedia negra. En Harold and Maude, Harold es un personaje sin poder, que está determinado por lo que su madre quiere para él. No tiene capacidad de decisión hasta que conoce a Maude. El Gran Lebowski es un personaje que no tiene poder ni le importa. Todas las circunstancias a su alrededor lo obligan a actuar, pero siempre espera que todo acabe y lo dejen en paz. En Lock y Stock hay muchos personajes que no tienen poder e incluso pierden una apuesta que les quita la poca decisión que tienen. Todos viven en la periferia y delinquen para sobrevivir, pero siempre hay alguien que los controla y al que no pueden evadir. La falta de percepción es un defecto constante en los personajes de la comedia negra, pues son demasiado ingenuos, son conscientes de las consecuencias de sus actos subversivos, pero igual los ejecutan y es lo que finalmente los lleva a su destino fatal. Por ello, el protagonista de la comedia negra es más cercano con el personaje de la tragedia, que usa su libertad sin reservas, que con el de la comedia. Esto lo manifiesta Conrad. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, trata la falta de percepción como uno de sus temas. Las convicciones personales de un general lo enceguecen y lo hacen llegar hasta las últimas consecuencias. La mesa de autoridades es totalmente disfuncional, con discusiones absurdas y sin capacidad de decisión. En el cine contemporáneo, otros temas como el secuestro, extorsión, suicidio, tortura o canibalismo se tratan también por la comedia negra. La frivolidad es muy importante, pues los personajes observan actos de violencia y no los conmueven. El martirio y la desesperación de los antihéroes también son temas frecuentes. Así, a veces logran entender su camino errado y enderezarlo. También el dinero o la búsqueda de dinero movilizan muchas comedias negras. De la Vega, Sierra y Trujillo señalan que es un aspecto relevante en la comedia negra de Europa, pues siempre está en el medio y es un objetivo contundente y un buen impulso que lleva la historia hacia adelante. Comparten la idea de que un tema que se repite con frecuencia en la comedia negra es el asesinato. En Lock y Stock, el dinero es lo que hace que se genere el conflicto y lo que moviliza el caos total. El gran Lebowski tiene varios embrollos de dinero y su búsqueda es frecuente, lo que representa una dificultad para todos los que se ven involucrados en la historia. En el lado fatalista de la vida, Liu afirma que los cineastas que cuentan sus historias desde la comedia negra adecúan la expresión del humor para colocarlo del lado fatalista de la vida humana y con ello generar un espectáculo cómico que se aleja de posturas satíricas tradicionales, que no critican las convenciones sociales y ubican su actitud desde la superioridad. Liu manifiesta que, en cierto sentido, al emplear el humor negro, las películas de comedia negra son obras que potencialmente desafían las percepciones, los afectos y las prácticas sociales normalizadas al inducir diversión incómoda y liberación emocional de tabúes, traumas, crisis y otros temas generalmente considerados serios por una sociedad dada. Conclusiones. La comedia negra trabaja sobre el comportamiento de los individuos para ridiculizarlos, con base en imágenes oscuras y expresa puntos de vista negativos o pesimistas de la realidad, sobre todo enfocados en protagonistas enfrentados a una realidad que los sobrepasa, cuestionamiento del mundo en sus aspectos social y político, y no se ofrecen soluciones a los problemas planteados, sino que se enfocan en exponerlos. También posee una estructura narrativa en la que se destaca una crisis física o emocional, un protagonista antihéroe y antagonista, conflicto relacionado con los tabúes, un aliado y un clímax con muerte real o simbólica. Finalmente, cabe destacar que los géneros no se pueden considerar puros. Siempre existen ejercicios de intertextualidad, pastiche, homenaje, etc. La misma construcción de historias en la actualidad pide que exista mixtura de géneros para acaparar más espectadores, para nutrir la trama y para dar solvencia a los personajes.
Existen varias características que se adjudican a la comedia negra y bajo la lupa de las cuales se distingue de otros géneros del cine y subgéneros de la comedia. Muchas gracias.